Los titulares de Acción 10 son presentados por Maxi Palí, variedad y ahorro en grande. Con el conteo del 97.94% de votos en 2 pronunciamientos del Consejo Supremo Electoral, apunta a una victoria del Frente Sandinista que supera el 70% y asegura que más de 2.8 millones de nicaragüenses acudieron a las juntas receptoras de votos. Al menos 37 países han afirmado este lunes que no reconocen los resultados de los comicios electorales realizados en Nicaragua el domingo 7 de noviembre. La Unión Europea emitió un comunicado en el que afirma que el proceso electoral se ha celebrado sin garantías democráticas y sus resultados carecen de legitimidad. Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que su gobierno no reconoce los resultados del proceso electoral en Nicaragua. En este sentido, el gobierno de Perú, en un comunicado, indica que los resultados de las elecciones merecen el rechazo de la comunidad internacional. Por su parte, Rusia, Bolivia, Irán, Cuba y Venezuela han extendido sus felicitaciones al presidente Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo por los resultados de las elecciones del domingo pasado. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, emitió una declaración en la que afirma que la administración Biden continuará utilizando la diplomacia, acciones coordinadas con los aliados, sanciones y restricciones de visa para promover la rendición de cuentas de los cómplices en el apoyo a los actos antidemocráticos del gobierno de Nicaragua. El rechazo y la descalificación de varios países a las elecciones generales de Nicaragua traerá repercusiones económicas severas y el aislamiento internacional del país, señala el analista político Roger Guevara Mena. Según el reporte del Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas, las elecciones del país tuvieron un abstencionismo de más del 80%. Usted se informa con el noticiero número 1 a nivel nacional. Somos Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saludamos con mucho gusto Richly Montenegro, Daniela Obando Estrella y Maribel Montenegro. Buenas noches. Muy buenas noches, amigos y amigas televidentes. Richly Montenegro da inicio con nuestras noticias. Con el conteo del 97.94% de votos en 2 pronunciamientos del Consejo Supremo Electoral, apunta a una victoria del FSLN que supera el 70% y asegura que más del 2,8 millones de nicaragüenses acudieron a las juntas receptoras de votos. Willy Narváez con el reporte completo. El segundo informe preliminar del Consejo Supremo Electoral ubica al presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, como la fórmula ganadora de estos cuestionados comicios con un 75.92% del conteo de los votos. Voy a dar lectura a los resultados presidenciales con un 97.74% de las actas computadas hasta el momento. Detrás de Ortega aparece Walter Espinosa, candidato del PLC, con un 14.15%. Guillermo Osorno, de Camino Cristiano Nicaragüense, 3.30%. Marcelo Montiel, de la Alianza Liberal Nicaragüense, 3.15%. Gerson Gutiérrez Gasparín, de la Alianza por la República, obtuvo 1.78%. Y finalmente Mauricio Orue, del Partido Liberal Independiente, 1.70%. Juntas pendientes, 304 para un 2.26%. El monitoreo del Observatorio Independiente Urnas Abiertas considera que el 80% de los nicaragüenses no acudieron a las urnas. Votos totales, 2.860.559. Votos válidos, 2.704.705. Votos nulos, 155.854. Como una pantomima, calificó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, las elecciones presidenciales y parlamentarias de Nicaragua. El mandatario norteamericano considera que los comicios no cumplieron con las garantías mínimas para un proceso electoral libre y transparente. En el comunicado publicado desde la Casa Blanca dice lo siguiente: lo que el presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, orquestaron hoy fue una elección pantomima que no fue ni libre ni justa y ciertamente no democrática. El encarcelamiento arbitrario de casi 40 figuras de la oposición desde mayo, incluidos 7 posibles candidatos presidenciales, y el bloqueo de la participación de los partidos políticos
manipularon el resultado mucho antes del día de las elecciones, cerraron medios independientes, encerraron a periodistas y miembros del sector privado e intimidaron a las organizaciones de la sociedad civil para que cerraran sus puertas. Durante mucho tiempo impopulares y ahora sin un mandato democrático, la familia Ortega y Murillo ahora gobiernan Nicaragua como autócratas, no diferente de la familia Somoza contra la que Ortega y los sandinistas lucharon hace 4 décadas. En el escrito se continúa leyendo que Estados Unidos apoya el derecho inalienable a la autodeterminación democrática del pueblo nicaragüense y de cualquier otro país del hemisferio donde la soberanía popular se vea comprometida por la erosión de las normas democráticas, la asfixia del espacio cívico a las violaciones de las leyes fundamentales, derechos. El mandatario estadounidense enfatizó que la Carta Democrática Interamericana obliga al hemisferio a defender los derechos democráticos del pueblo nicaragüense. Hacemos un llamado al régimen de Ortega Murillo para que tome medidas inmediatas para restaurar la democracia en Nicaragua y para que libere inmediata e incondicionalmente a los encarcelados injustamente por hablar en contra de los abusos y clamar por el derecho de los nicaragüenses a votar en elecciones libres y justas. Hasta entonces, Estados Unidos, en estrecha coordinación con otros miembros de la comunidad internacional, utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para apoyar al pueblo de Nicaragua y responsabilizar al gobierno de Ortega y Murillo y a quienes faciliten sus abusos, decía el mensaje del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, publicado desde la Casa Blanca en Washington. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Diferentes países y organismos internacionales rechazan los resultados de las elecciones presidenciales efectuadas este domingo en nuestro país, en las que figura como ganador el FSLN con más de un 70% de votos. María Esther Ordóñez con el reporte completo. Más de 30 países han afirmado que no reconocen el proceso electoral en Nicaragua. La Unión Europea, a través de un comunicado, se refirió a los comicios electorales que se llevaron a cabo este domingo en Nicaragua. En el documento se lee textualmente: las elecciones que han tenido lugar en Nicaragua se han celebrado sin garantías democráticas y sus resultados carecen de legitimidad. La integridad del proceso electoral quedó anulada por el encarcelamiento, el acoso y la intimidación sistemáticos de precandidatos presidenciales, dirigentes de la oposición, líderes estudiantiles y rurales, periodistas, defensores de los derechos humanos y representantes de empresas. En esta misma línea se han expresado los gobiernos de Noruega, Alemania, España, el Reino Unido y Suiza, que han manifestado que desconocen los resultados de dichos comicios por las inaceptables y arbitrarias condiciones en que se celebraron. No podemos llamarlas ni elecciones, han sido una burla. Lo que se ha realizado ayer en Nicaragua ha sido una burla. Una burla al pueblo de Nicaragua, una burla a la comunidad internacional y sobre todo una burla a la democracia. No ha habido ni elecciones libres, ni elecciones justas, ni elecciones competidas. No ha habido ningún tipo de verificación de esas elecciones y por lo tanto no tienen ninguna garantía para el gobierno de España, como no tienen ninguna garantía para la mayoría de los países de la comunidad internacional y de la Unión Europea. En Centroamérica se han pronunciado Costa Rica, Panamá y Guatemala. En el caso de Costa Rica, el presidente Carlos Alvarado publicó un comunicado en el que refiere que ante la ausencia de condiciones y garantías requeridas en democracia para acreditar las elecciones como transparentes, creíbles, independientes, libres, justas e inclusivas, su gobierno no reconoce el proceso electoral en Nicaragua realizado el día 7 de noviembre del 2021. En la lista se suman Chile, Ecuador, Uruguay, Perú y Colombia, cuyo presidente manifestó a medios locales que no reconocerá las elecciones en Nicaragua. Lo que hay hoy en Nicaragua no son unas elecciones libres. No fueron unas elecciones libres. Esto no nos tiene que sorprender porque esto era crónica de un fraude anunciado. De acuerdo con el presidente colombiano, se espera que en la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se realizará de manera virtual y estará encabezada por Guatemala, se emita un pronunciamiento conjunto por parte de las naciones que la conforman.
Todos esos gobiernos han pedido al Ejecutivo nicaragüense que libere a los presos políticos. Afirman que con dichas detenciones las elecciones no pueden considerarse justas ni democráticas. Este lunes, 4 expresidentes latinoamericanos y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral abogaron por aislar internacionalmente al mandatario de Nicaragua y suspender al país de la Organización de Estados Americanos. De igual manera, diputados costarricenses se pronunciaron contra los resultados del proceso electoral y, según sus palabras, denunciaron contundentemente los atropellos a los derechos de los nicaragüenses, llamaron a la protesta pacífica e instaron a la OEA a que se pronuncie. María Esther Ordóñez, Acción 10. Durante su discurso de este lunes, el recién electo por 5º periodo consecutivo, el presidente Daniel Ortega, lanzó señalamientos contra la Unión Europea y Estados Unidos, señalando de querer imponer su voluntad en Nicaragua. Veamos. Por segundo día consecutivo, el presidente Daniel Ortega se dirigió a la nación, esta vez para festejar el 75.92% de los votos que obtuvo su partido, tras darse a conocer el segundo informe del Consejo Supremo Electoral, asegurando que esto era un reflejo de la voluntad del pueblo nicaragüense. Ante las críticas emitidas por la comunidad internacional al respecto, Ortega dijo lo siguiente: gobiernan partidos fascistas y fascistas, los descendientes del franquismo. Que Europa entienda de una vez por todas que en estas tierras, que en estos pueblos, que en estas naciones, que aquí en Nicaragua gobierne el pueblo nicaragüense y no los gobiernos europeos. Sus ofensas continuaron hacia Estados Unidos y opositores que se encuentran encarcelados. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato, no tienen patria. Señaló a los Estados Unidos de entregar la isla de San Andrés a Colombia. Se le puede llamar ladrón sinvergüenza, ¿sí? Ladrones sinvergüenzas, criminales, asesinos, porque se robaban las tierras y asesinaban a nuestros antepasados indígenas. Agradeció la asistencia de los 220 acompañantes de diversas partes del mundo, así como de periodistas a los que calificó como independientes, y subrayó que no se permitió el ingreso a las grandes cadenas por ser empleados de la CIA. Todas estas declaraciones las hizo durante el 45 aniversario del fallecimiento del comandante Carlos Fonseca Amador desde la Plaza La Revolución. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Tenemos un servicio social a esta hora. Esta ancianita responde al nombre de Juana Narváez, de 85 años de edad. Se encuentra perdida y no sabe cómo regresar a su hogar. Pide a su familia que la vengan a traer a las instalaciones de Canal 10. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Vamos a criterio del analista político Roger Guevara Mena. El rechazo de las elecciones de Nicaragua por la comunidad internacional va a generar un impacto económico negativo social en Nicaragua. Geraldine Domínguez conversó con él y este es su reporte. El desconocimiento de las elecciones generales de Nicaragua de varios países muestra que se avecina una situación más complicada para el país, como las afectaciones económicas, políticas y sociales. Nicaragua podría enfrentar el aislamiento internacional por la posible aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, explicó el analista político Roger Guevara Mena. Y por supuesto, esto pronostica que en la próxima reunión de cancilleres de la OEA esta semana se va a tocar el tema. Y esto crea verdaderamente una situación difícil, puesto que va a tratar de ponerse en práctica la Carta Interamericana, y justamente esta Carta Democrática Interamericana establece ya para esta vez, sobre el tema Nicaragua,
la aplicación del artículo 21, que es la expulsión. Y esto trae efectos económicos, políticos, diplomáticos y sociales. Esta elección, al ser desconocida, se desconoce el nuevo gobierno producto de esa elección, como consecuencia lógica, pues. El desempleo sería una de las serias situaciones que enfrentarían los nicaragüenses debido al bloqueo en las exportaciones económicas. Lógicamente, Estados Unidos va a decirle a sus empresas que no compren productos de la maquila proveniente de Nicaragua, lo que va a cerrar el mercado. Igualmente, Europa va a decirle a sus compradores de café y otros productos no tradicionales y va a cerrar el mercado. Estados Unidos va igualmente a establecer criterios con respecto a las compañías mineras. ¿Ya? Yo creo que esto es una situación mucho más difícil que la que hemos venido pasando. Poco antes de darse a conocer los resultados de las elecciones, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, fueron los primeros en pronunciarse y cuestionar este proceso por considerarlo carente de legitimidad y transparencia. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Continuando con más noticias, opositores al actual gobierno y defensores de derechos humanos criticaron la reelección del presidente Daniel Ortega y celebraron la abstención de la población en los comicios de este 7 de noviembre. Carlos Larios con el reporte completo. Miembros de la oposición al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo y defensores de derechos humanos manifestaron su rechazo a la reelección de estos y al reciente proceso electoral por considerarlo fraudulento. Luis Flay, presidente de la organización Fuerza Democrática Nicaragüense, desde el exilio consideró que la población envió un mensaje a la pareja presidencial este domingo. De la farsa electoral montada por el régimen de Ortega, debo decirte que el pueblo nicaragüense hizo lo correcto, se quedó en su casa, no quiso avalar un proceso electoral que es ilegítimo, que no satisface las aspiraciones del pueblo nicaragüense. Así que el sorprendido de los resultados debe ser el mismo régimen de Daniel Ortega. Por su parte, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, señaló que la reelección de Ortega generó el repudio de la comunidad internacional. Y la reacción internacional de desconocimiento ha sido grande, ¿verdad? De los estados democráticos que siempre apoyan. Lo que pasa es que el desconocimiento de las elecciones no llega a una ruptura de relaciones, ni no significa romper relaciones, ni desconocer al gobierno, sino que desconocen el proceso. Entonces es como... ¿Aló? Es como ambiguo. Sí, no es como ambiguo, tiene sus límites. Vos sabés que ellos no pueden inventar ni es pura voluntad, sino que hay normas internacionales que rigen las relaciones entre estados. Alexa Zamora, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, dijo que el gobierno no retrocedería en realizar las elecciones nacionales en medio de una crisis política y social, por lo que continuarán trabajando para lograr que Nicaragua sea libre y la población pueda tener comicios electorales libres, justos y transparentes. Vamos a seguir trabajando por incidir de manera directa y por trabajar de la mano con los diferentes organismos multilaterales para que apliquen los mecanismos existentes a estados que se han alejado de sus compromisos internacionales en materia de democracia y derechos humanos, como el caso del estado de Nicaragua. También hacemos un llamado a aquellos estados de la comunidad internacional que aún no se han pronunciado en desconocer los resultados del régimen de Ortega y Murillo, a que lo hagan. El CENID adelantó que este martes presentarán un informe de la cobertura que realizaron de las elecciones generales y cuestionaron que Ortega violó el silencio electoral al hacer proselitismo político este domingo en su intervención desde la Casa de los Pueblos. Les informó para Acción 10, Carlos Larios. Observatorio a urnas abiertas a través de un monitoreo ciudadano indica un 81,5% de abstención en la jornada electoral de este 7 de noviembre. Geraldine Domínguez nos amplía.
Según el Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas, espacio creado para el monitoreo y denuncia sobre el contexto electoral, indicó que hubo un promedio del 81.5% de abstencionismo durante la jornada de los comicios. Representantes del observatorio dieron a conocer también las supuestas anomalías que se denunciaron durante el proceso electoral. Hemos registrado desde Urnas Abiertas reportes de anomalías y de violencia política desde todos los departamentos y regiones autónomas del país, desde por lo menos 119 de los 153 municipios, lo que representa un 78%. Hemos recibido información de que en por lo menos 203 centros de votación se usaron vehículos públicos para el traslado de votantes y que por lo menos en 129 no se usaron medidas contra la COVID. También se reportó propaganda a través de afiches, banderas, votantes y fiscales con ropa con simbología de su partido, pero principalmente con personas vestidas de civil al interior de los CB haciendo proselitismo político. La manifestación de violencia política que fue reportada con mayor frecuencia fue la presencia paramilitar en los alrededores de los centros de votación. Tenemos que se hizo un muestreo de 563 centros de votación de los 3.106 centros de votación activos en el día de la jornada de votación de hoy. Se realizaron 3 muestras separadas para abarcar 563 centros de votación en total. Estos cortes separados, estas muestras fueron una de 165, otra de 255 y una de 143. Se abarcaron los 17 departamentos y regiones autónomas y 153 municipios y 7 distritos de Managua. La participación proyectada basado en el comportamiento de las 7 horas a las 18 horas del día de la jornada. La banda de participación ciudadana se registra entre el 16% como un mínimo de participación y el 21% como un máximo de participación, con un promedio nacional de 18.5%. El proceso de observación nacional de urnas abiertas contó con la participación de más de 1.450 colaboradores. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Ciudadanos encuestados aseguraron conocer desde antes los resultados de las elecciones presidenciales de ese pasado domingo 7 de noviembre. Jimmy Romero con el reporte completo. Algunos capitalinos, consultados sobre el proceso electoral recién concluido en Nicaragua, afirmaron tener previo conocimiento de lo que serían los actuales resultados, pese a que en la contienda por llegar a la silla presidencial participaban 5 partidos políticos que se hacían llamar opositores. Nada de sorpresa, todo eso ya estaba cocinado. Es evidente por todos los proyectos que ha traído al país, no hay duda. Otros se sumaron a la campaña del no voto y prefirieron no ejercer su derecho ciudadano, pues consideran que no habían candidatos presidenciales por quien tener simpatía política. Un día después, el Observatorio Independiente Urnas Abiertas informó que el proceso estuvo sumergido por un 81.5% de abstencionismo a falta de garantías democráticas. Considero que las elecciones no eran justas, no era algo que estaba parejo. Considero que no había por quién votar. Por su parte, el sociólogo Cirilo Otero consideró que esa acción fue debido al descontento social que aún persiste contra el actual gobierno, las políticas represivas durante las protestas de 2018 y la actual situación de crisis sociopolítica económica. Las elecciones en general son momentos de que la gente pasa cuentas. O sea, si no está el gobierno actuando apropiadamente o satisfactoriamente para la población, la gente vota contrario. Según el primer reporte preliminar de las autoridades del Consejo Supremo Electoral, el actual presidente de la República, Daniel Ortega, habría obtenido en las elecciones del domingo un 74.99% de intención de votos, lo que lo ubicaría en su tercera reelección consecutiva y su quinto mandato en Nicaragua. Con cámara de Ronald Reyes, les informó para Acción 10, Jimmy Romero. El analista político Agustín Jarquín manifestó que la reelección del actual gobierno encamina al país al despeñadero económico. Jimmy Romero nos continúa informando. Los resultados electorales en Nicaragua que dan una amplia victoria al presidente Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo generará impactos económicos sorpresivos al país, advirtió el analista político Agustín Jarquín Anaya.
En definitiva, eso lo vamos a estar viendo de una manera no, digamos, abruptamente, pero sí progresiva. La falta de garantías democráticas en el cuestionado proceso haría también que el gobierno se enfrente a presiones diplomáticas y de cooperación de sus principales socios económicos, como son la Unión Europea y Estados Unidos, el cual el último busca consenso en el Consejo Permanente de la OEA para que Nicaragua sea apartada del órgano político. Definitivamente la hace ser no objeto de crédito a nivel internacional, en el sentido de que incluso los flujos de recursos de organismos internacionales de lo que ya está aprobado serían congelados. Anaya recordó al presidente Ortega no repetir la misma historia de décadas pasadas, donde la dinastía Somoza tuvo que dejar el poder por la fuerza. Los comicios generales del domingo estuvieron marcadas por el abstencionismo, la falta de credibilidad, garantías democráticas y de observación internacional. La historia está llena de ese resultado. Lamentablemente, en Nicaragua se está caminando en esa senda, y por eso es que hay que hacer oración para que ilumine incluso a los gobernantes, para que la sabiduría les inspire, para que sus decisiones sean con sensatez y poniendo en primer lugar el beneficio general de la población. En el último recuento de votos, las autoridades electorales anunciaron que el actual mandatario obtuvo un 75.92% de los votos, de 97.74% de las juntas receptoras escrutadas. Jimmy Romero, Acción 10. Damos espacio a nuestros anunciantes, ya volvemos. Con más noticias, los comicios de este 7 de noviembre se desarrollaron en Chontales sin ninguna incidencia. Mayor información con nuestro corresponsal en Juigalpa, Marvin Miranda. Sin incidencia se desarrolló el proceso electoral en Chontales de este domingo 7 de noviembre y los participantes argumentaron que ellos asistieron a las urnas para ejercer su derecho al sufragio universal. El que no quiere creer, pues no sé, pero la verdad que hay transparencia, agilidad y como repetía, paz. Y todo el mundo estamos saliendo adecuadamente a dar nuestro voto por el presidente de su preferencia. Como ciudadano y nicaragüense, pues con todo derecho vengo a depositar mi voto. Sí, yo considero que sí, porque la tardanza es que se abre ahí y pasar para ejercer el voto, pues. A diferentes centros de votación llegaron los acompañantes electorales, quienes hicieron referencia al proceso de este domingo. Me encantó ver muchas personas mayores acompañadas o personas discapacitadas también que quieren participar de este proceso, que me indica que la gente tiene en su corazón ser parte activa de escoger a sus líderes. Eso me parece súper impresionante. El alcalde de Juigalpa, profesor Hervín de Castillo Urbina, calificó el proceso como una fiesta cívica y un derecho que le asiste a los nicaragüenses. Va a ganar el que tenga el apoyo del pueblo, ¿verdad? Para seguir el desarrollo, para seguir por la buena andanza, buena vida. En Chontales, el PLC se ubica como la segunda fuerza y podría asegurar un diputado. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Acompañantes electorales internacionales acreditados por el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua recorrieron algunos centros de votación en Ocotal, Nueva Segovia, aseverando la normalidad del proceso de este 7 de noviembre. Jorge Corrales nos amplía. Así vieron las elecciones los acompañantes internacionales acreditados por el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua durante el recorrido que hicieron por la zona norte del país. La delegación, conformada por unos 232 internacionalistas de 27 países, entre europeos, el País Vasco, España, Francia, Italia y otros. La misión de ellos era atender en los 3.106 centros de voto. A ver, mi nombre es José Manuel Serra Ugarte, vengo del País Vasco. ¿Acreditados para Ocotal? Exactamente, para Ocotal y toda Nicaragua. Hoy estuvimos en Estelí, en 4 juntas receptoras de votos,
y vimos que todo fue perfecto, muy bien organizado. Los visitantes extranjeros avalaron el desarrollo normal del proceso electoral en la región, aseverando que tuvieron conversaciones con fiscales de los partidos políticos en los centros de votación que recorrieron. Algunos estuvieron hasta el cierre de los centros y de las juntas receptoras de voto. Joaquín Alfonso. Joaquín, ¿qué le podemos decir a nosotros? Sí, se dicen muchas cosas. Hay demasiados decires, hay una campaña horrible que se está haciendo desde Estados Unidos, por supuesto, pero también desde Europa y desde los gobiernos europeos, que no le quieren dar validez a estas elecciones. Nosotros pensamos que ya desde el 79 Nicaragua retomó la dignidad, entonces aquí las elecciones pues son como en cada país tiene sus reglas, Nicaragua tiene las suyas. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Ciudadanía en Bilwi que ejerció su derecho al voto apunta a que solo fue para llenar los requisitos mientras las calles de esa localidad lucían desoladas. Georgina Vargas estuvo en el lugar y este es su reporte. Juntas receptoras sin cola, poca participación de pobladores de Bilwi y Portocabezas fue el ambiente que se dio el domingo 7 de noviembre en los comicios electorales nacionales. El centro Marvin Mitchell, con 30 juntas receptoras de votos, uno de los más grandes de la ciudad porteña, no recibió a la misma cantidad de personas como en procesos anteriores. ¿Cómo mira como ciudadana, como pobladora de esta ciudad porteña, de la participación de la gente? En este Marvin Mitchell le toca votar a muchos del barrio, por lo menos Guaulalaya, Rosario Murillo, Loma Verde. Aquí son muchos barrios que vienen a votar aquí. Hasta el momento, la verdad, tal vez un 10% de las personas votando. No vienen todos a votar. Los centros de votación abrieron a las 6 de la mañana, pero gente esperando para ejercer el voto no habían. Las principales calles de la ciudad estaban desoladas. Solo se observaban algunos simpatizantes del Frente Sandinista de llevar a las personas a votar, pero el nivel de abstención era evidente, apuntan ciudadanos. En los años anteriores se sentía la vibra, la alegría del pueblo en decir voy a ir a votar por mi candidato preferido. Simplemente los que están viniendo a votar es porque la verdad simplemente quieren venir a decir voté y ya. Y algunos exigidos. Exactamente. El señor Milton Kinsman manifestaba de que desde la mañana ellos están acá viendo la situación y él también ya votó, dice, y pues que en la mañana no hubo mucho movimiento, pero la parte de la tarde, después de muchas personas fueron a la iglesia y después de la iglesia se está viendo un poco de movimiento en este centro de votación. Las juntas receptoras y centros de votación cerraron sus puertas a las 6 de la tarde. Las boletas y escrutadas fueron trasladadas al centro de cómputo a eso de las 8 de la noche. Desde la ciudad de Bilwi, Portocabezas, les informó para Acción 10, Georgina Vargas. Antes de finalizar, felicidades a la pequeña Natasha Montserrat Chávez López por estar cumpliendo un añito más de feliz existencia. Los saludos van de parte de sus padres y demás familiares quienes la quieren mucho. Muchas felicidades también para Naomi Zelaya por arribar a un año más de vida. La saludan sus padres y demás familiares. También felicitamos al licenciado José Julián Mejía Abado por estar celebrando un año más de vida. Los saludos van de parte de su familia quienes lo aman mucho. Y un saludo muy especial al joven Albertino Pérez, porque el día de hoy cumplió un año más de vida. Los saludos van de parte de su familia a Sajuigalpa, Chontales. Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Feliz noche. Los titulares de Acción 10 fueron presentados por Maxi Palí, variedad y ahorro en grande. Con el conteo del 97.94% de votos en dos pronunciamientos del Consejo Supremo Electoral, apunta a una victoria del Frente Sandinista que supera el 70% y asegura que más de 2.8 millones de nicaragüenses acudieron a las juntas receptoras de votos. Al menos 37 países han afirmado este lunes que no reconocen los resultados de los comicios electorales realizados en Nicaragua el domingo 7 de noviembre. La Unión Europea emitió un comunicado en el que afirma que el proceso electoral se ha celebrado sin garantías democráticas y sus resultados carecen de legitimidad. Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que su gobierno no reconoce los resultados del proceso electoral en Nicaragua. En este sentido, el gobierno de Perú, en un comunicado, indica que los resultados de las elecciones merecen el rechazo de la comunidad internacional.
Por su parte, Rusia, Bolivia, Irán, Cuba y Venezuela han extendido sus felicitaciones al presidente Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo por los resultados de las elecciones del domingo pasado. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, emitió una declaración en la que afirma que la administración Biden continuará utilizando la diplomacia, acciones coordinadas con los aliados, sanciones y restricciones de visa para promover la rendición de cuentas de los cómplices en el apoyo a los actos antidemocráticos del gobierno de Nicaragua. El rechazo y descalificación de varios países a las elecciones generales de Nicaragua traerá repercusiones económicas severas y el aislamiento internacional del país, señala el analista político Roger Guevara Mena. Según el reporte del Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas, las elecciones del país tuvieron un abstencionismo de más del 80%. Esto fue Acción 10, cara a cara con la noticia.